Choque de calles. Oficialismo y oposición midieron fuerzas en un país sin salario mínimo. Se hunde el bolívar. Abril deja la peor devaluación del año con una caída del 20% en el dólar oficial. Capilla Sistina blindada. El Vaticano se convierte en fortaleza a una semana del cónclave. Hola amigos de Impacto Venezuela, hoy 1 de mayo de 2025, estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. Venezuela conmemoró este jueves el Día Internacional del Trabajador. Mientras el PSV prometía alegría obrera desde una tarima blindada, las calles del país reflejaron otra realidad. Un 1 de mayo dividido, donde unos marcharon por miedo a perder el CLAP y otros por el hambre que no resuelve. El oficialismo celebró sus logros laborales entre aplausos, mientras la oposición y sindicatos se manifestaron al grito de "no quiero bono". Venezuela no marchó unida este 1 de mayo, marchó fracturada, sin aumento y sin dinero en el bolsillo. Halim Naim nos cuenta. Por un lado, el chavismo celebraba los anuncios de Maduro y por el otro, el sector obrero, en protesta por los mismos anuncios, intentaba avanzar por calles bloqueadas por piquetes. En Caracas, los accesos entre Plaza Venezuela y Chacaíto fueron cerrados por las fuerzas de seguridad del Estado. Las consignas no dejaban espacio a dudas. ¡No quiero bono! ¡No quiero Un grito que rompió el guión del oficialismo y retrató con crudeza el descontento. El anuncio de Maduro el día anterior, un aumento que pasa de $130 a 160 en su equivalente en bolívares y sujetado en bonos sin tocar el salario mínimo real. Sonó más a burla que a alivio. El salario mínimo sigue congelado desde hace 3 años. En la trinchera opuesta, María Corina Machado no dudó en llamar las cosas por su nombre: esclavitud, y aseguró que el trabajo en Venezuela ha sido degradado al punto de convertirse en el sostén forzado de un chavismo que se alimenta del esfuerzo ajeno. Este régimen ha degradado el trabajo y lo ha convertido en esclavitud, donde no recibes retribución por tu trabajo, ni digno ni indigno, donde además usa tu trabajo para aguantarse y quedarse en el poder. Te hace a ti con tu trabajo soportar el régimen que te convierte en esclavo. Mientras tanto, Edmundo González Urrutia recordaba que los trabajadores ya no se dejan engañar. Llamó falta de respeto a los aumentos que no cubren ni un almuerzo y señaló que Venezuela necesita reconstrucción, no más propaganda. Las cifras son contundentes. Venezuela tiene el salario mínimo más bajo de América Latina. Según el Sendas, la canasta básica supera los $500 mensuales. Mientras tanto, el ingreso integral anunciado por Maduro, que incluye bonos no salariales, apenas roza la 1/4 parte de lo necesario. En el corazón de la protesta también estuvieron los familiares de los presos políticos. Denunciaron que muchos de los detenidos, por razones de conciencia, también eran trabajadores, maestros, sindicalistas, y exigieron su liberación. Los llamaron héroes civiles. ¡A la reja por la liberación! En las marchas oficialistas, la narrativa fue otra. La exigencia por la liberación de la niña Maykelis Espinosa, retenida en Estados Unidos tras la deportación de sus padres, sirvió de desvío emocional. Hoy pido justicia por Maykelis, una niña que fue arrebatada de la mano de sus padres por el gobierno de los Estados Unidos. El chavismo, que no aumentó salarios, redireccionó el dolor. Agenda de trabajo concreta en el área energética, financiera, agrícola, en el área de ciencia y tecnología, de la inteligencia artificial. 1 de mayo en Venezuela. Sin unidad, sin salarios, sin justicia laboral, la fractura no es solo entre tarimas y pancartas, es entre dos países, el que simula celebraciones y el que sobrevive sin futuro. Para Impacto Venezuela, Halim Naim. El mes de abril cierra con una devaluación abismal del bolívar ante el dólar. La divisa norteamericana en el mercado paralelo aumentó un 25%, siendo este periodo el más fuerte en lo que va de 2025 en Venezuela. Veamos. El bolívar venezolano experimentó una fuerte devaluación durante el mes de abril,
perdiendo un 20% de su valor frente al dólar estadounidense, que en el mercado paralelo incrementó un 25%. Para principios del mes de abril, la tasa del Banco Central de Venezuela respecto al dólar se ubicaba en 69.77 bolívares y cerró en 86.84 bolívares, mientras el dólar paralelo se ubicó a principios de mes en 101.60 bolívares y cerró en 108.90 bolívares. La devaluación siempre tiene implicaciones desde el punto de vista de inflación, pero también tiene implicaciones desde el punto de vista de actividad económica. Hay que ver cómo va a ser la tendencia en los próximos meses, pero si esta devaluación continúa, vamos a tener una inflación muy alta para el 2025 y también vamos a tener impacto en lo que es la actividad económica. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el aumento del salario mínimo integral de 130 a 160 dólares indexados al Banco Central de Venezuela. Sin embargo, podría ser incierto que este incremento salarial, que no incide en derechos laborales, soporte la inflación y la devaluación en el país. ¿Hay recesión? Mira, yo creo que es muy temprano para afirmar eso, apenas van 4 meses del año, todavía no tenemos cifras oficiales por parte del Banco Central, hay firmas privadas que indican que la actividad económica ha bajado en este primer cuatrimestre, pero también está la gente que se dice que sí, que dice que hubo crecimiento en el primer trimestre del año. Entonces creo que todavía debemos esperar un poco a ver cuál va a ser la evolución de la actividad económica. Esta devaluación plantea serias interrogantes sobre el futuro económico del país y las medidas que tomará el gobierno para estabilizar la moneda. Es de recordar que el país, a raíz de las medidas arancelarias del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra en un periodo de emergencia económica. El diferencial cambiario podría incidir en el rendimiento y crecimiento de la producción de café. Así lo considera el vicepresidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, FEDEAGRO, Vicente Pérez, quien explicó que con el aumento del dólar, los productores corren el riesgo de descapitalizarse, lo que haría que inviertan menos dinero a su plantación. Los detalles con Stephanie García. Productores de café venezolanos se encuentran en riesgo de descapitalización por el diferencial cambiario. Así lo asegura Vicente Pérez, quien explica que el aumento del dólar podría mermar la inversión en las plantaciones, afectando el rendimiento y el crecimiento de la producción. Por este tema de diferencial cambiario de bolívares, la velocidad con que veníamos creciendo posiblemente disminuya algo, pero sí va a seguir el crecimiento porque es una planta que ya tú la sembraste. La que me da café hoy yo ya la sembré hace 3 años. Eso va a seguir. Posiblemente el rendimiento no sea igual porque si con este diferencial cambiario el productor se descapitaliza o tiene menos dinero, le va a poder meter menos dinero a su plantación. Pérez indica que desde hace 5 o 6 años no existía un precio tan atractivo para la exportación del café, por lo que considera que se debe invertir en la producción de semillas premium y especiales para competir con mayor cantidad en el mercado internacional. A partir de septiembre del año pasado, el café a nivel internacional estaba en $150. Y esta semana pasada casi llegó a 400. Hace como un mes llegó a 440. O sea, casi se triplicó el precio internacional. Bueno, el problema es que eso no está llegando a Venezuela de esa manera. Y eso es otro cuento. Pero sí, el café está por 200, nos los están pagando a nivel de productor, 220, 240. Y bueno, siempre hay un estímulo y la producción que está saliendo ahorita es una planta que sembramos hace 3 años. El representante de FEDEAGRO estima que este año el sector producirá aproximadamente 1.400.000 sacos de café. Considera que se deben enfocar más en llevar el rubro hacia los mercados del Caribe y Estados Unidos. Stephanie García, reportó para Impacto Venezuela. El alto funcionario venezolano Diosdado Cabello respondió con contundencia al presidente Gustavo Petro luego de que éste sugiriera la presencia del grupo guerrillero ELN en territorio venezolano. Cabello negó categóricamente las acusaciones y exigió respeto, afirmando que Venezuela libra una batalla directa contra el crimen organizado y rechazando lo que calificó como ataques injustificados por parte del mandatario colombiano. Génesis Pérez con la nota.
En un nuevo capítulo de fricciones diplomáticas entre Caracas y Bogotá, el ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, respondió con dureza a las recientes declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, quien insinuó la posible presencia del Ejército de Liberación Nacional en territorio venezolano. En Venezuela nosotros estamos dando, señor Gustavo Petro, presidente de Colombia, con todo respeto, una batalla frontal contra todas las mafias de narcotráfico, paramilitarismo, de terrorismo. Porque usted tiene que justificar que va a cambiar a su jefe de puerto y entonces hablar que en Venezuela. Cabello aseguró que las operaciones de seguridad más recientes han sido realizadas exclusivamente con inteligencia venezolana y destacó la captura de integrantes del Tren de Aragua, algunos de ellos colombianos. Además, denunció la supuesta inacción de las autoridades del vecino país al no responder oportunamente a información sobre el paradero de jefes criminales en Colombia. La tensión se intensificó cuando el propio presidente Nicolás Maduro acusó al gobierno colombiano de no responder a los canales de comunicación con el fin de resolver problemas de seguridad. Y del lado colombiano nadie contesta teléfono. Nadie contesta un teléfono. Los militares llaman a los militares de allá y no le contestan el teléfono. Parece que no les importara su país. Llaman a la policía de allá y no les contestan el teléfono. Este intercambio de declaraciones se produce pese a que ambos gobiernos han sostenido, al menos formalmente, una agenda de cooperación. Sin embargo, las mutuas acusaciones revelan una creciente desconfianza estructural. Mientras Colombia apunta a la amenaza que representa la expansión del ELN en la región, Venezuela se defiende posicionándose como víctima de señalamientos infundados y como un bastión firme contra el crimen transnacional. Lo que se logró en Venezuela fue gracias a la inteligencia y contrainteligencia venezolana. Si le hubiésemos preguntado a Colombia sobre esto, al gobierno colombiano, a las autoridades colombianas, no se da. La narrativa del gobierno venezolano intenta instalar la idea de que la negligencia está del otro lado de la frontera, mientras proyecta internamente una imagen de fortaleza militar y soberanía. Pero en medio del cruce de acusaciones, la pregunta de fondo permanece sin respuesta. ¿Puede construirse una cooperación real en seguridad entre dos estados que se comunican más a través de reproches públicos que por canales diplomáticos directos? Génesis Pérez, para Impacto Venezuela. Revisemos lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: funcionario de la Casa Blanca acusa al gobierno de Maduro en planificar presuntos ataques contra Estados Unidos. Según el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, el FBI reveló un informe que acusa al gobierno de Maduro de presuntamente planear ataques terroristas en Estados Unidos contra disidentes chavistas, utilizando al Tren de Aragua. Miller criticó la falta de cobertura mediática y defendió los esfuerzos de la administración de Donald Trump para detener a los implicados. Además, acusó a demócratas de obstaculizar las deportaciones. Además, equiparó al Tren de Aragua y a la MS-13 con organizaciones terroristas internacionales como Al-Qaeda e ISIS. Además, agradeció a El Salvador por aceptar a los deportados. La salud en peligro. Venezuela figura entre los países con mayor escasez de personal médico, según la Organización Panamericana de la Salud. Un informe de la OPS reveló que al menos 14 de los 39 países miembros, incluyendo Venezuela, no cuentan con suficientes médicos, enfermeras y parteras para cubrir las necesidades de salud de su población. El estudio advierte que de no tomarse medidas inmediatas, las Américas podrían enfrentar un déficit de entre 600,000 y 2 millones de trabajadores de la salud para 2030, lo que comprometería el acceso universal a la salud en la región. Factores como la limitada capacidad formativa, el envejecimiento de la fuerza laboral, la migración, especialmente en el Caribe, y la distribución desigual amplían la brecha, asegura el informe. Jueza de California prohíbe los arrestos de la patrulla fronteriza sin orden judicial.
Una jueza federal de California emitió un fallo que prohíbe a la patrulla fronteriza detener personas en el distrito de este estado sin sospecha razonable de que sean indocumentadas o arrestarlas sin orden judicial, si no hay causa probable de fuga. La decisión se produjo tras una demanda del Sindicato de Trabajadores Agrícolas y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles por operativos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en el condado de Kern, donde se alegó discriminación racial y detenciones sin justificación. La orden también exige que la patrulla fronteriza documente las detenciones y arrestos sin orden judicial en la zona afectada. El fallo busca proteger los derechos constitucionales y detener las prácticas ilegales de detención de la patrulla fronteriza que resultaron en la aprehensión y traslado de campesinos, algunos de los cuales permanecen varados en México. Los cardenales de la Iglesia Católica retomaron sus reuniones preparatorias al cónclave que se celebra en una semana, sin filtrar un solo nombre de quién podría ser el sucesor del Papa Francisco. Lo peculiar es que, por primera vez en la historia, el Vaticano recurrió a empresas tecnológicas internacionales para levantar una estructura de ciberseguridad y garantizar la confidencialidad en el sufragio que se llevará a cabo en la Capilla Sixtina. Ahora la capilla se convierte en una fortaleza digital. A una semana del cónclave en el Vaticano, crecen el secretismo y las especulaciones sobre quién será el sucesor del Papa Francisco. Los cardenales de la Iglesia Católica retomaron el miércoles sus reuniones preparatorias de la votación que comenzará el 7 de mayo, rodeados de periodistas y sin dar pistas. Unos 200 prelados se reunieron a puerta cerrada para debatir las prioridades para el futuro de la Iglesia Católica. Fue su séptimo encuentro desde la muerte del pontífice argentino el 21 de abril. Las reuniones abordan cada día un tema diferente. El Vaticano informó que el lunes, por ejemplo, esbozaron los desafíos más urgentes del catolicismo, incluyendo la evangelización, la relación con otras religiones y también el flagelo del abuso sexual infantil clerical. El martes se centraron en el papel de la Iglesia en el mundo de hoy y los desafíos que enfrenta, mientras que el miércoles las discusiones abordaron el espinoso tema de la situación económica y financiera del Vaticano. Fuentes de la Santa Sede indicaron que los encuentros sirven para empezar a formarse una opinión del próximo titular de la silla de San Pedro, y en muchos casos incluso conocerse. El 80% de los cardenales electores fueron nombrados por Francisco y muchos provienen de fuera de Europa y de zonas históricamente olvidadas por la Iglesia. El proceso de elección comenzará el 7 de mayo, cuando los 133 cardenales con derecho a voto se encierren en la Capilla Sixtina. Votarán 4 veces al día hasta que una mayoría de 2/3, al menos 89 cardenales, coincida en un mismo candidato. Francisco fue el primer papa latinoamericano, con un pontificado enfocado en los más pobres y marginados que despertó una devoción ferviente. Pero durante sus 12 años al frente de la Iglesia Católica, el jesuita también fue blanco de críticas entre los sectores más conservadores, que apuestan ahora por un cambio más enfocado en la doctrina. Así, las listas de papables se multiplican, mientras los millones de católicos en el mundo esperan expectantes quién será el sucesor de Francisco. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día. En Venezuela, mientras la oposición liderada por Edmundo González y María Corina Machado alista una nueva ofensiva de movilizaciones para hacer valer la voluntad del 28 de julio, Nicolás Maduro responde con un incremento salarial indexado, que muchos ven como un intento desesperado por contener el creciente descontento social. ¿Crees que la nueva fase de la oposición y el aumento salarial indexado sean un preludio al caos en Venezuela? Los leemos.
El aumento ya se lo comió la inflación y de paso no forma parte de nuestro sueldo. Solo veo hambre. Desde hace años ya estamos en un caos total. Pura cortina de humo ese aumento. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre, les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.